El vestíbulo de mármol parecía un lago inmóvil donde solo el brillo de las lámparas se atrevía a ondular. El enano magnate caminó por el centro con la misma precisión con la que firma adquisiciones. Pasos cortos, bastón discreto, mirada que no pregunta, ordena. El traje a medida le caía como un veredicto. La corbata, de un negro sin concesiones, decía más que cualquier discurso de poder. No venía a perder tiempo, ni a pedir permiso. Venía a ocupar un lugar que, en su cabeza, ya le pertenecía. El ático panorámico del nuevo edificio insignia de su conglomerado. Los empleados del lobby bajaron los ojos. Un gesto automático, amarrado por años de historias que corrían como rumores de ascensor. El hombre que compraba bancos por capricho, que cerraba acuerdos con un gesto, que no perdonaba retrasos ni miradas torcidas. Detrás de la recepción, una florista con manos de invierno arreglaba lirios blancos. Él se detuvo un instante, no para admirarlos, sino para ajustar un gemelo que brilló como un cuchillo. Aquella mañana, su sombra era más larga que la paciencia de todos. El ascensor principal aguardaba, espejado, como una caja de promesas. Dos ejecutivos jóvenes conversaban en voz baja. Una madre con su hijo de mochila azul apretaba un juguete contra el pecho del niño. Un viejo con traje gastado sostenía una carpeta con el cuidado de quien protege su última oportunidad. Todos dieron un paso hacia adentro cuando las puertas se abrieron con un suspiro metálico. Él también. Y fue entonces cuando sucedió. El guardia de seguridad, un hombre alto con manos de carbón y ojos cansados, levantó el brazo para detenerlo. «Disculpe, señor», dijo sin temblor en la voz. «Este ascensor está reservado para residentes. El de visitantes es aquel». Apuntó al fondo, hacia una puerta de servicio, más angosta, menos iluminada. Normas del edificio. El silencio se partió como vidrio. Nadie respiró. El enano magnate lo miró despacio, como si calibrara el precio de aquel atrevimiento. Tenía práctica en medir a los demás. Había pasado media vida evaluando balanzas. ¿Cuánto valía el miedo? ¿Cuánto el silencio? ¿Cuánto costaba doblar una voluntad? Alzó el mentón 1 milímetro. «¿Sabes quién soy?», preguntó. No porque necesitara respuesta, sino porque le gustaba oír cómo la gente se hacía pequeña en su propia garganta. El guardia sostuvo la mirada. Tenía ojeras de noches con doble turno y las manos agrietadas por un invierno que no salía con agua caliente. La madre apretó al niño contra sí. Los ejecutivos miraron al suelo. El anciano tragó saliva. El enano magnate sonrió sin alegría. «Yo financio este edificio. Mis empresas pagan tu sueldo. Mi firma está en la fachada, aunque no puedas verla. Quítate». Volvió a dar un paso. El guardia respiró hondo. Esa respiración cabe en una vida. Deudas, alquiler, una hija que estudia con beca, un padre con tratamientos caros. También caben ahí los códigos de su oficio y una lealtad simple a reglas que no escribió pero respeta. Alargó el brazo, calmado como la mano de un cirujano. «No puedo permitirlo. Ten la amabilidad de usar el ascensor de servicio, señor». No dijo por favor. Era una tabla de salvación aferrada a la dignidad. El enano magnate afiló la mirada como navaja. Dio un vistazo a los rostros expectantes, a la recepcionista que fingía revisar una pantalla, a los lirios blancos que ya parecían menos puros bajo la luz de aquel orgullo a punto de estallar. «Tú», señaló al anciano de la carpeta, «muévete. Y tú», al niño, «deja de mirar. Nadie aquí entiende que el tiempo de un hombre como yo no se desperdicia». La voz rebotó contra los mármoles y subió por las columnas como humo. El anciano se encogió, dispuesto a ceder su lugar, pero el guardia dio un paso más y con un gesto firme bloqueó la entrada. Las puertas del ascensor se cerraron sin él. Dentro, el eco de un murmullo de alivio se mezcló con el pitido de los pisos ascendiendo. Afuera, el poder herido latió en la mandíbula del magnate. «Bien», dijo, con una calma que siempre anunciaba tormenta. «Anota tu nombre y tu número de empleado. Hoy no. Ahora». «Se llama Mateo», susurró la florista, quizá sin querer. El nombre flotó en el aire y se posó en el oído del magnate como un desafío. Él volvió el rostro, lento. «No te pedí ayuda», la cortó seco. «Y tú, Mateo,
Recuerda que hay edificios que se caen no porque les falte cemento, sino porque alguien tira de la cuerda equivocada. Voy al ático. Y voy en ese ascensor. El segundo ascensor, el de servicio, se abrió en el fondo con un zumbido opaco. Las paredes eran de metal mate y olían a desinfectante. El magnate lo miró con desprecio, como si contemplara un espejo que no lo reconocía. Dio media vuelta y regresó al principal. La madre escondió al niño detrás de su falda. Los ejecutivos carraspearon. La recepcionista buscó algo urgente que teclear. Cuando la puerta se abrió de nuevo, el guardia, implacable, colocó el pie en el umbral. «Lo siento», repitió. «Aquí no». La palabra no se quedó suspendida, brillando. No era un odioso no de arrogancia. Era uno de esos no que se dicen por dentro muchas veces antes de salir a la luz. El magnate respiró, las aletas de la nariz tensas. Alzó el bastón y con un golpe seco contra el mármol dijo: «Entonces te expulso yo». No esperó respuesta. Giró el bastón con un movimiento breve, de juez que dicta sentencia, y señaló la puerta. Pero el gesto perdió fuerza en el aire, como si el bastón hubiera encontrado una resistencia invisible. Nadie se movió. Entonces apareció otro tipo de fuerza, la que suena a carcajada. Fue una risa breve, nerviosa, nacida de uno de los ejecutivos. Bastó para encender la mecha. El magnate no toleraba el ridículo. Dio un paso hacia el guardia y se plantó, pequeño como un diamante, compacto, duro, cortante. «Última oportunidad», dijo articulando cada sílaba. «O te apartas, o te aparto yo de tu vida». La frase cayó pesada, un plomo en el agua. El guardia apretó la mandíbula, y por un segundo el magnate vio en esos ojos algo que no esperaba. No miedo, no rabia, sino una calma que solo tiene quien ya perdió lo suficiente como para no deberle nada al miedo. Entonces, sin violencia, sin tocarlo, el guardia levantó la mano en un gesto que parecía bendición y veredicto. «Señor, retírese del ascensor. Le pido por su bien que no cruce esta línea». El magnate estalló. Empujó con el bastón el umbral. Trató de forzar el paso, pero el guardia, con un solo movimiento, cerró la puerta y pulsó el botón. El ascensor subió sin él. El lobby se quedó con el zumbido amputado del motor y con la respiración contenida de quienes por primera vez veían al invencible quedarse atrás. La humillación llegó como un relámpago sin trueno, breve, cegadora. El enano magnate sintió la sangre subirle al rostro. No era la primera vez que alguien lo desafiaba, pero sí la primera en mucho tiempo que un no se convertía en puerta cerrada delante de testigos. Giró sobre sus talones y con esa frialdad que le había hecho famoso, escupió la sentencia. «Mateo, estás despedido». La palabra despedido atravesó el lobby como una bala silenciosa. El niño de mochila azul sollozó. La madre lo abrazó con fuerza. La florista dejó caer un lirio que se partió en dos. El anciano cerró los ojos, como si aquella escena le recordara una derrota antigua. Y el magnate, satisfecho por un instante con la restauración de su jerarquía, se dirigió, ahora sí, al ascensor de servicio. A cada paso, su bastón marcaba un compás de hielo. Las puertas se cerraron sobre su reflejo deformado en el metal pálido. El ascensor empezó a subir, lento como un juicio. El magnate exhaló, volvió a ajustar el gemelo y ensayó en su mente la llamada con la que haría temblar a la administración del edificio, la cadena de correos que arruinaría a Mateo, la compra que convertiría aquella norma en anécdota. Ya veía el ático desplegarse frente a sus ojos cuando escuchó un sonido que no pertenecía a ningún edificio de lujo. Un golpe seco, abrupto, un corte de respiración mecánica, y un segundo después, todo el edificio quedó en silencio. Pero lo que estaba a punto de descubrir lo cambiaría todo. El silencio no fue el de una pausa cualquiera. Fue el silencio que sigue a un temblor, el que no se oye, pero se siente. Las luces parpadearon 2 veces, como si el edificio respirara con dificultad. El enano magnate miró el panel del ascensor. Los números dejaron de moverse en el piso 12. Su bastón golpeó el suelo metálico 1 vez, 2 veces, 3. Nada. La cabina quedó suspendida entre los pisos, una cápsula dorada convertida en jaula. Por primera vez en años no tenía el control.
Golpeó el botón de emergencia. Una voz electrónica respondió con tono neutro. Permanezca tranquilo, el personal de mantenimiento está en camino. Pero esa voz no sabía quién era él. No sabía que ningún sistema podía mantenerlo esperando. Se inclinó, presionó con fuerza el intercomunicador y dijo: «Habla Lorenzo Valera, el propietario de este maldito edificio. Quiero que alguien venga de inmediato, o lo lamentarán todos». El eco devolvió solo su respiración. El aire se volvió espeso, cargado de una mezcla de perfume caro y metal caliente. Lorenzo, el enano magnate, se apoyó en la pared y cerró los ojos por un instante. Intentó dominar la rabia, el miedo, cualquier cosa que se pareciera a debilidad, pero el silencio seguía allí, como una presencia. Entonces, del otro lado de la puerta, se oyó una voz. No era la del sistema, era una voz humana, firme y pausada. «Señor Valera, ¿me escucha?», preguntó Mateo desde el pasillo. «El ascensor principal ha fallado. Nadie puede abrirlo por ahora. Está a salvo, pero debe esperar». Lorenzo apretó los dientes. Esa voz era lo último que quería oír. «Tú otra vez», gruñó. «¿Qué parte de despedido no entendiste?» «La parte en la que su vida corre peligro», respondió el guardia sin elevar la voz. «Hay un cortocircuito en el sistema. Ya llamé a emergencias. Manténgase tranquilo, por favor». «Tranquilo». La palabra le sonó a insulto. Él no hacía tranquilo. Él mandaba. Él decidía. Golpeó la puerta con el bastón. «No necesito tu ayuda, inútil. Haz tu trabajo y abre esto ya». Del otro lado, solo se escuchó el crujido de cables. Mateo volvió a hablar, con calma de quien está acostumbrado a lidiar con incendios humanos y reales. «Estoy intentando, pero debe cooperar. Si la energía vuelve de golpe, puede ser peligroso. Quédese lejos de la puerta». Lorenzo bufó, pero se apartó un paso. El ascensor tembló levemente. Algo crujió sobre su cabeza. Por primera vez en años, una sombra de vulnerabilidad atravesó su mente. No lo admitiría ni bajo tortura, pero sintió miedo. No por la muerte, sino por la idea absurda de morir así. Solo, atrapado, sin aplausos ni control. Afuera, el lobby se llenó de murmullos. Algunos empleados trataban de ayudar, otros solo observaban desde lejos. La madre del niño rezaba en silencio. La florista sostenía el teléfono sin saber a quién llamar. Mateo coordinaba todo con una calma que contrastaba con el caos. «Desconecten el circuito principal», ordenó. «Nadie toque el panel hasta que lo diga». Una chispa saltó en la esquina del pasillo. Lorenzo la vio por la rendija y dio un paso atrás. El brillo naranja le recordó algo que había querido olvidar. Un incendio años atrás, en su primera empresa, cuando perdió a un amigo por no detener la producción. También entonces había ignorado las advertencias. También entonces creyó tener el control. Pero esta vez el fuego no venía de fuera. Era su propio orgullo ardiendo. Los minutos pasaron lentos. Mateo hablaba a través de la puerta de vez en cuando, intentando mantenerlo consciente. «Respire despacio. Ya casi lo tengo». «¿Casi?», repitió Lorenzo con sarcasmo. «Si sobrevivo, te aseguro que casi no te salvará el empleo». «No me interesa el empleo, señor. Solo que salga vivo de ahí». Esa frase lo desconcertó. Nadie hablaba así. Nadie lo enfrentaba con serenidad. En su mundo, todos eran ecos, reflejos complacientes, manos que temblaban antes de estrechar la suya. Pero esa voz sonaba limpia, real. Y por un instante, solo un instante, Lorenzo no supo qué responder. «¿Por qué haces esto, Mateo?», preguntó con un tono que no parecía suyo. Del otro lado hubo una pausa. Luego, una respuesta simple. «Porque tengo una hija, y no quiero que crezca viendo a su padre abandonar a nadie, ni siquiera a quien lo humilló». El golpe fue invisible pero certero. Lorenzo se quedó mudo. Sintió cómo algo dentro se movía, una incomodidad distinta a la ira. Quizás culpa, quizás algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Entonces el ascensor volvió a temblar. Mateo gritó: «¡Aléjese de la pared! ¡Ahora!». Un estruendo metálico llenó el aire. El piso se inclinó apenas 1 centímetro, lo suficiente para que Lorenzo perdiera el equilibrio. El bastón rodó por el suelo. Intentó alcanzarlo, pero una lluvia de chispas cayó desde el techo. El olor a cable quemado llenó la cabina. «¡Mateo!»,
gritó sin pensar. Del otro lado, la respuesta fue inmediata. «Estoy aquí, no se mueva. Voy a forzar la puerta manualmente». Lorenzo se quedó quieto. Las luces parpadeaban, dibujando su reflejo en 1000 fragmentos dorados. Vio en esos reflejos un rostro que no reconocía, pálido, tenso, humano. Un hombre que ya no parecía invencible. Un hombre pequeño, no por su tamaño, sino por la fragilidad que lo rodeaba. Y de repente, entre el humo y la oscuridad, recordó la frase de su padre, aquella que había prometido olvidar. El poder sin compasión es solo otra forma de debilidad. Un crujido final resonó. La puerta se abrió apenas unos centímetros, y por esa grieta apareció una mano cubierta de hollín. La de Mateo. «Tire fuerte, señor. Juntos». Lorenzo vaciló. Luego tomó la mano. Por primera vez, no era él quien daba la orden. Tiraron al mismo tiempo. La puerta cedió con un gemido. El aire fresco entró, y Lorenzo cayó de rodillas al suelo del pasillo. Tosió, jadeó, y levantó la vista hacia el guardia. Mateo tenía la frente sudada, el uniforme chamuscado y una mirada cansada, pero tranquila. Le había salvado la vida. Los presentes se acercaron. La madre lloraba, el niño sonreía. La florista aplaudió en silencio. Lorenzo se incorporó despacio. Sus labios temblaban, pero su orgullo aún intentaba cubrir las grietas. «Te dije que estabas despedido», murmuró sin fuerza. Mateo lo miró, sin rencor. «Lo sé, señor, pero igual tenía que hacerlo». Y entonces, justo cuando Lorenzo iba a responder, un sonido agudo atravesó el aire, un pitido, largo, insistente, una alarma. El guardia giró hacia el panel eléctrico y su rostro cambió. «¡Retrocedan todos!», gritó. «Hay fuga de gas en el sistema». Lorenzo lo miró, confundido, sin entender todavía que esa era solo la primera grieta de una noche que no olvidaría jamás, porque lo que estaba a punto de descubrir lo cambiaría todo. El pasillo se llenó de un olor penetrante, una mezcla de metal caliente y gas industrial. La gente retrocedió instintivamente. Lorenzo, aún aturdido por el encierro, intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaban. Mateo cubrió su boca con el antebrazo y corrió hacia la válvula principal del sistema de ventilación. El aire se espesó. Las luces de emergencia parpadearon en un tono rojo que hacía que cada rostro pareciera una sombra. Nadie sabía con certeza qué estaba pasando, solo que el aire se estaba volviendo más pesado con cada segundo. «¡Todos fuera del edificio!», ordenó Mateo con voz fuerte. Su autoridad repentina sorprendió a todos. Incluso Lorenzo, acostumbrado a ser quien daba las órdenes, se quedó mirándolo. El guardia ya no era solo un empleado cualquiera, era un líder improvisado en medio del caos. La madre del niño lo siguió de inmediato. El anciano tropezó con su carpeta, y la florista ayudó a una recepcionista que lloraba. Solo Lorenzo se quedó quieto, respirando con dificultad, pero negándose a moverse. «No sin mi bastón», dijo, entre dientes. Mateo giró. No podía creer lo que escuchaba. En medio del peligro, el magnate pensaba en su símbolo de poder. «Olvídese de eso, señor», gritó. «Tenemos que salir ahora». Pero Lorenzo, tercamente, volvió hacia el ascensor caído. Su bastón estaba junto a la puerta metálica, ennegrecido por el humo. Lo tomó con una expresión de triunfo, como si recuperar ese objeto le devolviera algo de su dignidad perdida. Se enderezó y avanzó con paso inseguro, ignorando el sonido creciente de la alarma. Fue entonces cuando un estallido sacudió el piso inferior. Un ruido seco, como un golpe de aire comprimido que hizo vibrar las paredes. Las luces se apagaron por completo. Por un instante solo hubo oscuridad y el eco del miedo. Mateo volvió corriendo hacia Lorenzo, guiado por la memoria y el instinto. Tropezó con una columna y logró alcanzarlo, sujetándolo del brazo. «No puede quedarse aquí», le gritó al oído. «Hay una fuga en el subsuelo. Si el gas alcanza las calderas...». No terminó la frase. No hacía falta. Ambos sabían lo que significaba. Lorenzo, tosiendo, miró a su alrededor. El humo era espeso como niebla. Apenas podía distinguir las siluetas. De repente oyó una voz infantil a lo lejos,
El niño de la mochila azul lloraba. Había quedado separado del grupo. La madre gritaba su nombre desde la salida, impotente. Mateo se volvió hacia el sonido. «Voy por él», dijo. Pero antes de que pudiera moverse, Lorenzo lo detuvo. «Déjalo. No es tu problema». Mateo lo miró, incrédulo. «¿Cómo puede decir eso? Es un niño». Lorenzo, con el rostro manchado de hollín, respondió con el mismo tono de quien lleva décadas dando órdenes. «Yo te pago para obedecer, no para ser héroe». Y Mateo, por primera vez, sonrió. Una sonrisa triste, resignada, pero firme. «No, señor. Usted me pagaba para cuidar el edificio, no para olvidar lo que soy». Sin esperar respuesta, corrió hacia la oscuridad. El eco de sus pasos se mezcló con el chirrido de los metales dilatados. Lorenzo lo siguió con la mirada, apretando el bastón con fuerza. Algo dentro de él se revolvía, un conflicto que no entendía. ¿Por qué le importaba tanto lo que aquel guardia hacía? ¿Por qué esa desobediencia lo hería más que cualquier pérdida financiera? El humo aumentaba. Tosió con fuerza, apoyándose en la pared. El ascensor principal emitió un crujido largo, agónico. En ese instante, una memoria lo atravesó sin permiso. Una niña de cabello rizado, de pie junto a un piano, riendo. Su hija. Hacía años que no la veía. Se habían distanciado después de una discusión. Ella le había dicho: «Papá, tu dinero no compra el respeto, solo el miedo». Y él había respondido: «El miedo es más útil». Pero en ese momento, atrapado entre humo y soledad, esas palabras se clavaron como espinas. Mateo reapareció, cargando al niño en brazos, jadeando. La madre corrió hacia ellos, llorando, y lo abrazó con desesperación. Un murmullo de alivio recorrió el pasillo. Lorenzo se acercó sin saber por qué. Quiso decir algo, tal vez un elogio, tal vez una disculpa, pero su lengua no encontró las palabras. Mateo se giró hacia él, aún sin soltar al niño. «Tenemos que evacuar por las escaleras traseras», dijo. «Vamos». El magnate asintió, pero al dar el primer paso, su bastón se deslizó sobre el suelo mojado. Cayó pesadamente golpeándose el hombro. Mateo corrió de nuevo hacia él, ofreciéndole la mano. «¿Está bien?» Lorenzo la miró unos segundos. Esa misma mano lo había salvado antes. Esa mano que había despreciado. Dudó, luego la tomó. «Estoy bien», murmuró. «Pero esto no quedará así». Mateo arqueó una ceja. «¿Aún piensa en eso? ¿Después de todo?» «Pienso», respondió Lorenzo con voz ronca, «que algo raro está pasando aquí. Ningún edificio nuevo falla así». «¿Qué quiere decir?» El magnate bajó la voz. «Que esto no fue un accidente». Mateo frunció el ceño, desconcertado. «¿Está diciendo que alguien provocó la fuga?» «Estoy diciendo que este edificio me pertenece», replicó Lorenzo, recuperando parte de su tono habitual. «Y nadie lo sabotea sin que yo lo descubra». Una ráfaga de viento helado atravesó el corredor. Las luces de emergencia volvieron a encenderse, pero ahora parpadeaban en un ritmo extraño, como si el sistema estuviera reiniciándose. Mateo y Lorenzo intercambiaron una mirada. El niño y su madre ya habían salido. La florista también. Solo ellos dos quedaban allí, rodeados de silencio, humo, y ese zumbido eléctrico que parecía venir desde lo profundo de las paredes. Lorenzo respiró hondo. «Quiero ver la sala de control», dijo. «Está en el subsuelo», respondió Mateo dudando. «No es seguro bajar. Entonces iremos juntos». Su voz sonó firme, pero no arrogante. Por primera vez, sonó humana. Y así, entre sombras y luces intermitentes, los dos descendieron por la escalera de emergencia. El aire se volvía más denso con cada peldaño. En el fondo, un sonido sordo, rítmico, como un golpeteo metálico, marcaba el pulso de algo que nadie debía haber tocado. Mateo encendió una linterna. La luz reveló tuberías agrietadas, paneles abiertos, y una puerta de acero entreabierta con la palabra «Control Central» grabada. Lorenzo dio un paso al frente. Dentro, un monitor aún encendido mostraba su nombre en la pantalla, y un mensaje parpadeante que hizo que su respiración se congelara. «El sistema ha sido comprometido. Usuario. M. Valera». Mateo lo miró confundido. «¿Qué significa eso?» Lorenzo se quedó inmóvil. Su rostro perdió color. En la penumbra apenas susurró:
Significa que alguien usó mi nombre. Y en ese instante entendió algo terrible. Aquella noche no era solo un accidente, ni un castigo del destino. Era un mensaje. Pero lo que estaba a punto de descubrir lo cambiaría todo. El zumbido del monitor se volvió más agudo, como si la máquina respirara miedo. Mateo dio un paso atrás. Lorenzo, en cambio, se acercó. Su mano tembló al tocar el teclado. La pantalla parpadeó una vez y mostró una secuencia de códigos y números, todos firmados con su propia credencial. El sistema de control del edificio, sus ascensores, ventilación, energía, estaba bajo una sesión abierta con su nombre. «Esto no puede ser», murmuró. «¿Está diciendo que alguien lo suplantó?», preguntó Mateo. Lorenzo negó con la cabeza lentamente. «No, esto requiere una contraseña biométrica. Solo alguien que tuviera acceso a mis registros corporativos podría hacerlo. ¿Alguien de sus empresas? Alguien muy cerca de mí», respondió con la voz baja, más grave de lo habitual. La linterna de Mateo barrió el cuarto. Papeles caídos, herramientas esparcidas, una taza aún con café tibio. No había señales de lucha, pero sí de prisa. De repente, un ruido metálico resonó en el pasillo como pasos arrastrados. Mateo apagó la linterna. Ambos quedaron en penumbra. «¿Escuchó eso?», susurró el guardia. Lorenzo asintió. Su corazón latía con una mezcla de adrenalina y rabia. No estaba acostumbrado a sentir miedo, pero ahora cada eco le sonaba a amenaza. Desde el corredor, una sombra se movió lentamente. Mateo levantó una barra de metal. Lorenzo sostuvo el bastón como si fuera un arma. La figura emergió de la oscuridad. Era el técnico de mantenimiento del edificio, un hombre flaco con el uniforme manchado de grasa. Tenía la mirada vacía, los ojos enrojecidos por el humo. Gritó Mateo. «No se acerque». El hombre levantó las manos, confuso. Yo solo vine a cortar la energía, pero el sistema se volvió loco. El generador se encendió solo. Miró a Lorenzo con pánico. «Señor Valera, su firma está en el protocolo de emergencia. Usted activó la secuencia de cierre». «¡Mentira!», replicó Lorenzo. «Yo no toqué nada». «Entonces alguien lo hizo desde su cuenta maestra». Mateo encendió la linterna de nuevo, y la luz reveló algo más. Un sobre sellado con el logotipo de Valera Holdings sobre la mesa. Tenía escrito a mano: «Para el propietario». Lorenzo lo tomó. Su nombre estaba allí, en tinta negra, junto a una fecha. Hoy. Lo abrió con dedos tensos. Dentro había solo una hoja con una frase impresa en tipografía elegante: «Todo lo que construiste sobre el miedo caerá por la verdad». El magnate sintió que el suelo se movía. Su mandíbula se apretó, sus ojos buscaron algo que no estaba. No era solo una amenaza, era una sentencia. Mateo lo observó, intrigado. ¿Quién podría querer enviarle algo así? Lorenzo no respondió. Sabía que la lista era larga, pero esa frase venía de alguien que lo conocía bien, demasiado bien. El técnico se acercó al panel. «El gas sigue subiendo. Si no reiniciamos desde el subnivel, el sistema de ventilación colapsará». «Entonces hazlo», ordenó Lorenzo. «No puedo. El código está bloqueado por su cuenta». Lorenzo se inclinó sobre el teclado. Escribió una secuencia de comandos. «Acceso denegado». «No puede ser», exclamó golpeando la mesa. «Es mi propia red». «Alguien cambió sus permisos», dijo Mateo. El magnate respiró hondo. Por primera vez, sus ojos se empañaron. «Esto no es sabotaje corporativo», dijo. «Es personal». De pronto, una voz resonó desde el sistema de altavoces, distorsionada, pero inconfundible. «Hola, padre». Mateo miró a Lorenzo, incrédulo. El magnate se congeló. Esa voz la habría reconocido incluso entre mil. «Hace años me dijiste que el respeto se gana con miedo. Hoy vengo a devolverte la lección». El eco se propagó por los pasillos, como un fantasma eléctrico. Lorenzo dio un paso atrás, apoyándose en la pared. «No puede ser». Mateo lo miró con sorpresa. «¿Su hija?». Lorenzo asintió, mudo. Su respiración se aceleró. Las palabras que ella había dicho años atrás: «El miedo es más útil, ¿verdad?», volvían a resonar, ahora cargadas de ironía y dolor. La voz continuó: «No quiero lastimarte, pero necesitabas sentir lo que hiciste sentir a los demás.
Quise que supieras cómo se derrumba un imperio cuando el orgullo lo sostiene. Mateo intentó localizar la fuente del audio. El sistema de seguridad, la señal viene del ático, dijo, revisando los monitores. Mi oficina, susurró Lorenzo. Está usando mis equipos. Entonces tenemos que subir, dijo Mateo. No, respondió el magnate, con un tono seco. Tengo que subir. Tomó el bastón con firmeza. La mirada de acero había regresado, pero esta vez no estaba vacía. Llevaba dentro una tormenta. Mateo quiso detenerlo, pero entendió que no podía. Aquello no era un asunto de un edificio en crisis. Era una historia de familia, de poder y de culpa. Subieron por la escalera principal. Cada piso era un recordatorio de su imperio. Retratos, placas, el nombre Valera Towers grabado en acero. Y en cada reflejo de las ventanas, Lorenzo se veía distinto. No como un magnate, sino como un hombre perseguido por sus propios fantasmas. Cuando llegaron al ático, la puerta estaba abierta. Dentro, la oficina parecía intacta, salvo por una laptop encendida sobre el escritorio. En la pantalla, una transmisión en directo mostraba el rostro de su hija, más adulta, más firme, observándolo con calma. «Hola, papá», repitió. «¿Sigues creyendo que el poder lo compra todo?» Mateo se quedó atrás. Lorenzo dio un paso al frente, con la voz quebrada. «¿Qué has hecho?» Ella sonrió sin alegría. «Solo te mostré cómo se siente perder el control». «¿Por qué?» «Porque un día me perdiste a mí, y ni siquiera lo notaste». Las luces del ático parpadearon. El sistema comenzó a reiniciarse solo. Mateo revisó el panel y gritó. «El generador se recalienta. Tenemos que salir». Pero Lorenzo no se movió. Tenía los ojos fijos en la pantalla, donde su hija derramaba una lágrima. «No quería lastimarte, padre. Solo quería que entendieras lo que el miedo hace». El sonido del motor eléctrico se transformó en un rugido. Mateo lo tomó del brazo. «Señor, vámonos ya». Lorenzo asintió lentamente, pero antes de dar un paso alcanzó el teclado y escribió una sola frase. «Lo entiendo». La pantalla se apagó. El rugido cesó. Un silencio profundo llenó el lugar. Mateo lo observó, sin entender qué había hecho. Lorenzo dejó caer el bastón. El eco metálico pareció marcar el final de algo. Sus ojos, antes fríos, se abrieron al vacío del ventanal que mostraba la ciudad. Ahora sé lo que es sentirse pequeño de verdad. Pero en ese instante, una chispa surgió del generador detrás del panel. Mateo gritó su nombre, corrió hacia él. La explosión no fue grande, pero suficiente para cubrirlos de luz. El humo los envolvió. El mundo pareció detenerse. Cuando el ruido se disipó, solo el viento del ático soplaba entre los cristales rotos. Y en ese silencio, una pregunta quedó suspendida. ¿Sería capaz de perdonarla? ¿O el orgullo volvería a enterrarlo todo? Porque lo que el destino aún guardaba para él, lo cambiaría todo. El humo tardó en disiparse, y el olor a cable quemado impregnaba el aire del ático. Mateo tosió. Buscó a tientas entre los escombros, con la garganta ardiendo. «¡Señor Valera!», gritó. «¡Lorenzo!». Un gemido respondió, débil pero vivo. Entre fragmentos de vidrio y papeles chamuscados, el magnate estaba en el suelo, con una herida superficial en la frente y la mirada perdida en el techo ennegrecido. Mateo lo ayudó a incorporarse. El bastón, doblado, yacía a unos metros, partido como una metáfora demasiado evidente. «Tranquilo», dijo el guardia. «Está bien, tenemos que bajar antes de que los bomberos lleguen». Lorenzo no respondió. Se quedó mirando la laptop apagada, con la pantalla rota. En su mente, aún resonaba la voz de su hija. «Solo quería que entendieras lo que el miedo hace». Mateo notó su silencio y habló más suave. «Ella no quería matarlo, ¿verdad? Solo quería que sintiera lo que usted hacía sentir a los demás». Lorenzo respiró hondo, con dificultad. «No lo sé. Quizás solo quería que la escuchara». Se levantó con esfuerzo, apoyándose en el hombro de Mateo. Caminó hasta el ventanal, desde donde la ciudad se extendía bajo la neblina nocturna. Desde allí, su imperio parecía frágil, diminuto. Cada edificio con su nombre, cada empresa que había conquistado, ahora le parecían torres huecas sostenidas por miedo. «Pasé años creyendo que el respeto venía del poder», dijo.
que los hombres se mantenían leales cuando se sentían pequeños ante mí. Pero hoy hizo una pausa observando las luces de la ciudad. Hoy entendí que el miedo no construye nada, solo destruye despacio, hasta dejarte solo. Mateo lo escuchó en silencio. No era el mismo hombre que había visto en el lobby horas antes. Aquel magnate que humillaba y mandaba con frialdad se había quedado en algún punto entre los pisos del edificio, atrapado junto con su ego. «Tiene suerte de haberlo entendido a tiempo», dijo Mateo. Lorenzo soltó una risa amarga. «¿A tiempo?», repitió. «He perdido a todos. A mi esposa, a mi hija, a mis socios, a mí mismo. ¿Qué clase de redención hay para alguien que construyó su vida sobre los demás?». El guardia lo miró, serio. «La redención no se mide por lo que perdiste, sino por lo que decides hacer después». Lorenzo lo observó, y por un instante sus ojos se suavizaron. «Dices eso como si aún creyera que tengo algo que ofrecer. Tiene lo más difícil», respondió Mateo. «Conciencia». La puerta del ático se abrió bruscamente. 2 bomberos entraron, gritando órdenes. Mateo los guió hacia las escaleras mientras ayudaba al magnate a salir. El edificio vibraba con el zumbido de los generadores de emergencia. Al pasar frente al ascensor principal, aquel donde todo había empezado, Lorenzo se detuvo. La cabina seguía vacía, las puertas deformadas. Se reflejó en el metal, apenas un hombre pequeño cubierto de polvo, con la mirada cansada. «Este edificio era mi orgullo», dijo, «y hoy se convirtió en mi espejo». Mateo lo tomó del brazo. «Vamos, ya habrá tiempo para reconstruirlo». «No quiero reconstruirlo», susurró Lorenzo. «Quiero reconstruirme a mí». Bajaron lentamente. En el vestíbulo, la florista seguía allí, con la cara tiznada pero intacta. La madre abrazaba al niño dormido. El anciano de la carpeta esperaba en silencio. Cuando vieron al magnate salir, nadie aplaudió, nadie se acercó, solo lo miraron. Pero esa vez, no con miedo. Lo miraban como a un hombre, no como a un símbolo. Lorenzo se detuvo frente a ellos. «Quiero disculparme», dijo con voz ronca, «por esta noche, por todo». Nadie respondió, pero algo cambió en el aire. Ya no era desprecio, era comprensión. Mateo sonrió levemente. Los bomberos comenzaron la evacuación final. Afuera, los vehículos iluminaban la fachada de Valera Towers. Lorenzo observó cómo el nombre grabado en acero brillaba bajo las luces rojas y azules. Se acercó, sacó un pañuelo y limpió el polvo de una de las letras, con un gesto casi simbólico. «¿Qué va a hacer ahora?», preguntó Mateo. Lorenzo pensó un instante. «Buscarla», dijo mirando hacia el cielo. «Hablar con mi hija. Decirle que tenía razón. ¿Y si no quiere escucharlo? Entonces escribiré con hechos lo que ya no puedo decir con palabras». Mateo asintió. «Eso suena a un buen comienzo». El magnate lo miró. «Mateo, te debo una vida». «No me debe nada, señor». «Sí, te debo una disculpa». «Entonces, considérese saldada». Sonrió cansado. «Pero si de verdad quiere cambiar, empiece mañana, con la gente que aún confía en usted». Lorenzo extendió la mano. Mateo dudó un segundo. Luego la estrechó. Fue un apretón firme, sincero, entre 2 hombres distintos, pero marcados por la misma noche. El amanecer comenzaba a teñir el cielo cuando los bomberos declararon el edificio bajo control. Los primeros rayos de luz se reflejaron en los ventanales rotos del ático, y por un momento el magnate pensó que aquel brillo parecía una señal, no de victoria, sino de oportunidad. Se giró hacia Mateo. «Hoy pierdo mi imperio». «O tal vez gane su alma», respondió el guardia. Lorenzo bajó la mirada con una sonrisa breve, casi imperceptible. «Tal vez sea eso». Y mientras el sol ascendía sobre la ciudad que alguna vez dominó con soberbia, comprendió que su mayor inversión aún estaba por hacerse, la de su propia humanidad. Pero el destino aún tenía una última lección para él. Los primeros rayos del amanecer filtraban el humo disperso, pintando el vestíbulo con un brillo cálido que contrastaba con el caos de la noche anterior. Los bomberos recogían sus equipos, los técnicos revisaban cables, y los curiosos empezaban a congregarse frente al edificio. Lorenzo Valera observaba todo en silencio,
de pie sobre las baldosas resquebrajadas donde, apenas unas horas atrás, había perdido algo mucho más grande que un ascensor: su orgullo. Mateo se acercó con 2 vasos de agua y le ofreció uno. «Debe descansar, señor». Lorenzo aceptó, pero no bebió. Su mirada estaba fija en el letrero metálico del hall, donde aún se leía Valera Towers. Las letras reflejaban la luz del sol como una ironía perfecta. «Durante años soñé con ver mi nombre brillar», dijo con voz baja, «pero nunca imaginé que doliera tanto hacerlo a la luz de la verdad». El guardia lo miró con respeto. «Quizás porque hoy no brilla por el dinero, sino por lo que aprendió». Lorenzo respiró hondo. La noche lo había envejecido una década. Sin embargo, había en su expresión una calma nueva, una quietud que nunca había conocido. Se volvió hacia Mateo. «Anoche me salvaste 2 veces, del ascensor y de mí mismo. No hice nada que otro no haría». «Sí lo hiciste», replicó Lorenzo. «Me diste algo que no podía comprar: humildad». Mateo sonrió con cansancio. «Humildad no se da, señor. Se encuentra. Y usted la encontró donde menos pensaba». En ese momento, uno de los técnicos se acercó apresurado con un teléfono en la mano. «Señor Valera, hay una llamada para usted. Dice que es urgente». Lorenzo tomó el aparato con cierta inquietud. «¿Quién es?» «Una mujer». Dijo que es su hija. El corazón le golpeó el pecho como un tambor. Por un segundo, el ruido del entorno se desvaneció. Apretó el teléfono contra el oído. «Clara». Hubo silencio al otro lado. Luego una respiración temblorosa. «Papá». Esa sola palabra bastó para quebrar el aire entre ellos. No había odio, solo cansancio. Y detrás, una tristeza antigua que empezaba a curarse. «No quería que te pasara nada», dijo ella, la voz entrecortada. «Solo quería que entendieras lo que yo sentí todos estos años». Lorenzo cerró los ojos. «Lo entendí, hija, más de lo que imaginas». Un largo silencio los unió, cargado de lo que nunca se había dicho. «¿Podemos hablar?», preguntó ella. Él asintió, aunque ella no pudiera verlo. «Cuando quieras». «No, mejor dicho, cuando tú decidas. Esta vez, yo te escucharé». La llamada terminó sin promesas, pero con algo más poderoso. Una posibilidad. Lorenzo devolvió el teléfono y miró hacia el vestíbulo vacío. Su reflejo en el mármol ya no mostraba al magnate que dominaba la ciudad, sino a un hombre sencillo, vulnerable, consciente. Se inclinó, recogió su bastón roto y lo guardó bajo el brazo, como quien conserva un recordatorio de su propio pasado. «¿Y ahora?», preguntó Mateo. «Ahora», dijo Lorenzo mirando hacia la salida donde el sol ascendía, «voy a comenzar de nuevo, pero no con torres ni contratos, con personas». Caminaron juntos hacia la puerta. Afuera la prensa empezaba a llegar, pero Lorenzo no se escondió. Se detuvo frente a las cámaras, no como un poderoso defendiendo su imagen, sino como un hombre dispuesto a enfrentar su verdad. «Este edificio cayó por dentro, antes de caerse por fuera», dijo a los reporteros. «Si hay algo que aprendí esta noche, es que el poder sin compasión es ruina, y que ningún nombre en acero vale más que una vida». Los periodistas se quedaron en silencio, sorprendidos. Nadie esperaba una confesión. Nadie esperaba humildad. Mateo lo observó desde unos pasos atrás, con una mezcla de orgullo y alivio. Cuando todo terminó, Lorenzo caminó unos metros más allá, lejos del ruido, y se quedó mirando la ciudad despertando. Los autos, las personas, el movimiento. Todo seguía igual, y sin embargo, para él, nada lo era. En su mente resonaban las palabras de su hija, y algo parecido a la paz le rozó el alma. Se volvió hacia Mateo una última vez. «¿Sabes? Pensé que el destino me castigaba esta noche, pero tal vez solo me estaba enseñando a vivir». Mateo asintió. «El destino no castiga, señor, solo espera que escuchemos». Lorenzo sonrió, y por primera vez fue una sonrisa sincera. Entonces, escuché. El sol terminó de elevarse, tiñendo la fachada de Valera Towers con un dorado suave. Las sombras de la noche se disolvieron, y en el aire quedó la sensación de un cierre, no de una caída, sino de un renacer, porque así, el hombre que lo tenía todo, descubrió que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en corazón.
y con un paso lento pero firme, el enano magnate cruzó la puerta hacia un nuevo comienzo.